está en nuestra boca el fuego. Y el fuego puede ser destructivo, porque dice que el infierno mismo enciende nuestras palabras muchas veces. ¿Para qué? Para dar brecha, para hacernos pecar con nuestras palabras, para restarnos autoridad y para que podamos nosotros mismos, que tenemos autoridad en nuestra palabra, hablar cosas que van contrarias a Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestro matrimonio, nuestros hijos, en un momento de enojo, de ira, en un momento de resentimiento, de amargura, de conflictos, de problemas. Podemos estar hablando y ahí el infierno mismo dice que inflama nuestras palabras para que podamos nosotros estar dando esa autoridad legal para que el enemigo pueda entrar y pueda hacer lo que él quiere hacer. Por eso Santiago 3:8 al 11 dice así, les voy a leer. Pero ningún hombre puede domar su lengua porque es un mal incontrolable. Por eso es lo que tenemos que pedirle la ayuda al Espíritu Santo cuando detectamos que nuestro corazón que hay, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el trato, lo que tenemos que rendir al Señor en nuestro corazón, pedirle que nos haga ver qué hay en nuestro corazón. Por eso nuestra boca está hablando. ¿Será que en nuestro corazón hay quejas? Por eso nuestra boca se queja constantemente. Hay en nuestro corazón amargura, por eso mis palabras son amargas, mis palabras son negativas. Constantemente me encuentro hablando negativamente. Por eso tenemos que rendirle al Espíritu Santo y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a desarrollar ese dominio propio y ese control en las palabras. Como dice, tenemos que pedirle, pon guardia en mi boca. Dice, es un mal incontrolable, lleno de veneno mortal, la lengua. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. De la misma boca salen bendición y maldición. No puede ser así, hermanos míos. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? No debe ser así. De la misma fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga, bendición y maldición. Por eso es lo que nosotros necesitamos, alinear nuestras palabras a la palabra de Dios. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a hablar conforme a lo que Dios habló, conforme a lo que Dios dice en su palabra, conforme al carácter de Dios. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo. Hoy yo quiero compartir con ustedes una historia que va a relatar cómo no debe ser así, que de una misma fuente salga maldición y bendición, por un lado. Por otro lado, en esta historia vamos a ver cómo cuando Dios bendice, cuando Dios da un decreto, una sentencia de bendición sobre un pueblo, esa sentencia de bendición, ese decreto de bendición no puede ser revocado. Lo que Dios bendijo, bendito está. Y nosotros somos benditos por medio de Jesucristo. Dice que Jesús se hizo maldición para que nosotros podamos recibir y estar en bendición. Pero está el enemigo que trata de romper ese cerco de bendición, de protección, esa barrera de bendición que tenemos por medio de Cristo y cómo Él hace. Quiero compartir con ustedes la historia de
Balaam. Vamos a entrar en esta historia en esta mañana, en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo nos pueda hablar, enseñar, fundamentar en todo esto. Porque estamos hablando de cómo el enemigo hace para romper nuestra resistencia o la barrera de bendición que tenemos por medio de Cristo. Y cómo la única forma que Él tiene de romper esa barrera en la vida de un creyente, de un hijo de Dios, de la iglesia, de un pueblo de Dios que Dios ya bendijo, es haciendo caminar a ese pueblo, a esa persona, por caminos que van a darle permiso o abrirle las puertas al enemigo para que pueda entrar. Entonces allí no se va a cumplir lo que Pablo dijo en Efesios, cuando dijo que tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios para estar firmes y resistir el día malo. Está la historia que yo les voy a relatar, porque les voy a relatar como una historia. Está en Números 22. Números está en el Antiguo Testamento. Esta es la historia de se le llama profeta, Balaam. Se llama Balaam. La verdad que él no era un profeta de Dios, del pueblo de Dios. Él era como un vidente, él era un adivino, pero que él conoció a Dios. Él escuchó de Dios, Balaam. Él escuchó de Dios. Pero él estaba acostumbrado a bendecir o maldecir a pueblos, a reinos. Y dice que lo que él decía se cumplía. Él tenía fama de lo que él decía se cumplía. Balaam no era del pueblo de Dios, pero él conoció, él escuchó de Jehová, él escuchó de Dios. Él tuvo la oportunidad de caminar solamente en lo que era el Dios de Israel, dejar de caminar como él caminaba, también profetizando, hablando de parte de otros dioses paganos. Él fue buscado por un rey, por el rey Balac. Les voy a relatar aquí qué pasó. Balac, él era un rey de un pueblo pagano, de un pueblo que no era de Israel. Y cuando Israel salió de Egipto, liderado por Moisés, Israel acampó en un lugar, en una región. Y este rey de lo alto vio al pueblo de Israel acampando en esa región donde él estaba. Y cuando él vio a ese pueblo, tuvo temor, tuvo miedo, porque Israel era mucho. Ellos eran millones de personas. Ese fue cuando ellos cruzaron el Mar Rojo. Ellos estaban yendo rumbo a la tierra prometida, pero ellos acamparon en esa región. Entonces este rey Balac tuvo miedo y tuvo una idea, una brillante idea. Él le mandó a sus siervos, a sus líderes de su reino, para que pueda buscar a este profeta Balaam, para que pueda ofrecerle regalos, para que pueda ofrecerle bienes, para que pueda ofrecerle recompensa, para que él pueda maldecir a Israel. Él quería hacer un trabajo, vamos a decir hoy así, bien crudo, quería que Balaam haga un trabajo de hechicería, de brujería, para que pueda maldecir, emitir decretos, porque saben que la palabra tiene poder. Y más
la palabra de personas que están en un lugar de autoridad o que tienen una autoridad delegada, ya sea por Dios o ya sea por el enemigo, por el maligno. Entonces, ¿qué hizo este rey? Mandó regalos y le pidió que él pueda maldecir. Llegaron a la casa de Balaam, de este profeta, y le dijeron la intención de Balac. Entonces Balaam le dijo a estos siervos del rey: quédense esta noche en casa, yo voy a consultar con Jehová. Yo voy a preguntar a Dios. Voy a llevar al Dios Jehová esta causa. Vamos a ver qué él me dice. Él fue y buscó a Jehová y Dios se le apareció. Dios vino a su encuentro y le dijo esto: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Bendito es este pueblo. No te doy permiso que te vayas. No te doy permiso que les maldigas, porque yo ya les bendije. Así le dijo Dios a Balaam. ¿Y qué pasó? Él se levantó por la mañana y le dijo: Dios no quiere que yo vaya con ustedes. Los siervos del rey volvieron a Balac, a su rey, y le contaron. Entonces este rey insistió y mandó príncipes, personas más ilustres y que lleven una propuesta más grande de bendición, de riquezas, que le digan a Balaam: si venís con nosotros a maldecir a Israel, entonces el rey te va a dar todo lo que vos quieras, todo lo que vos pidas. Este profeta Balaam, que era un profeta donde andaba en dos caminos, porque buscaba a Dios, a Jehová, pero también él tenía sus dioses paganos. También él andaba en caminos de ocultismo, de hechicería, para maldecir a pueblos. Él tenía el corazón dividido. Él andaba en dos aguas. Él quería andar por dos aguas. Él tenía ganancia, codicia en su corazón, amor por las riquezas. Él quería ser beneficiado con el don que él tenía. Él quería ser beneficiado. Entonces él fue tentado cuando recibió esta nueva propuesta y le dijo otra vez a estos príncipes que fueron a él: quédense esta noche, voy a volver a consultar a Dios, a ver qué él dijo. Voy a volver a consultar a Dios para ver qué él me dice. Y él se fue a Dios y le volvió a preguntar si él podía irse con ellos. Y acá ya Dios, conociendo la intención de su corazón, conociendo que él quería, que por causa de ganancia él quería maldecir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que Dios bendijo, entonces le dijo Dios: levántate y vete con ellos, pero vas a hacer lo que yo te diga. Mientras él iba, se fue Balaam con estos príncipes. Mientras él iba, ocurrió algo que ustedes ya habrán escuchado, que el burro de Balaam habló. Porque Dios ya conocía el corazón, ya sabía que él no se iba a detener, ya sabía que él estaba dispuesto a maldecir, que él quería buscar la forma
de convencerle a Dios, que por ahí, por el camino, Dios se convenza lo contrario, que le dé permiso para que él maldiga. Entonces él estaba obstinado con esa idea. Dios sabía. Entonces le dijo, andate, pero vas a hacer lo que yo te diga que tenés que hacer. Y en ese camino ocurrió que él se subió sobre su burrito y sobre la mula, y un ángel le apareció en el camino con una espada. Y cuando esta mula vio al ángel, él no quiso continuar, porque sabía que si él continuaba iba a haber muerte allí. Entonces él se quedó, se atascó, se quedó, no quiso irse, y Balaam le azotó, le pegó. 3 veces pasó eso, hasta que Dios abrió la boca de este animal, y el animal le habla al profeta, a Balaam, y le dice, ¿por qué me haces eso? ¿Por qué me azotás si yo siempre solo te serví? Y lo más extraño es que Balaam, le responde al animal que le está hablando. Él estaba tan enceguecido, él estaba tan endurecido, él estaba tan endurecido en su idea que ya entró en ese espíritu, que ya no le importó ni le sorprendió que la mula le esté hablando, y le respondió y le dijo, ¿por qué vos haces eso? ¿Por qué vos no querés continuar? Y le reprendió a la mula. Hasta que Dios le abrió los ojos a Balaam, y Balaam vio al ángel que estaba allí con la espada. Y el ángel le dijo, ¿qué estás haciendo, Balaam? Si hubieses pasado por este camino, hubieses muerto. Y dice que Balaam ahí se arrepintió y le pidió perdón a Dios, y dijo que él se había equivocado, que él había pecado. Entonces él continuó su camino hasta que llegó junto donde estaba el rey Balac. ¿Y qué pasó allí? Le dice el rey Balac, vení, vamos, te voy a llevar en un lugar donde vos le puedas ver al pueblo de Israel, por lo menos una pequeña parte de ellos, y allí le puedas maldecir. Y Balaam le dijo, yo voy a hacer yo solo puedo hacer lo que Dios me dice para hacer, o lo que Dios me dice para hablar. Se subieron en un lugar, y le dijo Balaam al rey, edificame aquí 7 altares, prepárame 7 becerros y 7 carneros. Preparó 7 altares y 7 ofrendas. Dios no le pidió jamás esto. Esto era algo que ellos hacían en sus rituales para maldecir. Levantaban altares, como yo les había ya dicho, que los altares son levantados en el ocultismo, y se le ofrece allí las ofrendas en esos altares a los dioses paganos, a los demonios, a las entidades, ¿verdad?, que ellos invocan. Entonces Balaam trató de convencer levantando 7 altares, porque 7 es el número perfecto de Dios, para convencer a Dios de que Él pueda cambiar de idea. Continuaba obstinado Balaam. Quería que Dios cambie de idea y pueda maldecir al pueblo de Israel. Entonces le dijo el profeta Balaam, le dijo a Balac, quédate aquí junto a los holocaustos, junto a las ofrendas, y yo voy a ir por el camino a buscar, a ver si viene Dios y me dice que puedo maldecir, ya que le levantamos 7 altares con 7 ofrendas. Encima no era algo barato lo que ellos estaban haciendo, estaban ofreciendo. Entonces tal vez Dios le va a gustar esta ofrenda. No le conocía a Dios, no conocía su carácter, no conocía que, como dijo, como habíamos semana pasada compartido, cuando Dios le dijo,
no es holocaustos ni sacrificios lo que quiero, sino la obediencia de sus corazones. Esa es la ofrenda para mí, la obediencia del corazón de mis hijos, la obediencia del corazón de mi pueblo. Ese es el sacrificio acepto, agradable, que sube delante de mí. Pero Balaam estaba endurecido en su corazón, tratando de convencer a Dios lo contrario. Entonces vino Dios al encuentro de Balaam. Y este le dijo a Dios: siete altares, Señor, he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. ¿Y qué hizo Dios? Dice, Dios puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Le puso palabra en su boca. Y él se volvió al rey Balac delante del pueblo de Israel. Y dice, y él tomó su parábola. Su parábola es una forma solemne de emitir, que ellos tenían para emitir una maldición o una bendición, como de una forma poética. Y empezó a abrir su boca Balaam. ¿Y qué salió de su boca? Dice, él dijo esto sobre Israel. Darán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, o maldíceme a Israel, pueblo de Dios. Y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré, y aquí un pueblo que habitará confiado. Y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac le dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te traje para que le maldiga a mis enemigos al pueblo de Dios, y vos estás declarando bendiciones. ¿Qué me has hecho? Y él le respondió: no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Dios puso esto en mi boca. Es lo que puedo hablar porque Él puso en mi boca. Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar. Vamos, te voy a llevar a otro lugar, para que vos veas solo a los que están más cerca, para que no veas la multitud, para que no veas a todo el pueblo y eso te afecte tú, la maldición que vos puedas hablar sobre ellos. Y desde allí me vas a maldecirles. Y le llevó a un lugar, a una cumbre. Y otra vez edificaron 7 altares. Otra vez levantaron 7 altares con los 7 sacrificios, para intentar convencerle de esta vez a Dios lo contrario, que Él pueda maldecir a su pueblo. Y ofrecieron otra vez su becerro, su carnero en ese altar. Entonces le dijo Balaam a Balac: ponete junto a los holocaustos y voy a encontrar a Dios allí. Y otra vez fue Balaam a ver si Dios de esta vez le permitía hablar lo contrario. Evidentemente que este profeta Balaam, que caminaba en 2 aguas, que quería caminar en 2 aguas, servir a los dioses paganos, a Satanás, y servir a Dios, con Dios no iba a ser así. Él no conocía a Dios realmente. Él había escuchado de Dios, pero él no conocía a Dios. No conocía el carácter de Dios. No conocía el carácter recto de Dios. No conocía las palabras que son rectas de Dios. No conocía que cuando Dios bendijo a un pueblo, su palabra es ley. Su sí es el amén. Su palabra es el sí y el amén, dice. La palabra que Dios habla es sí y es amén. Es sí y es amén. Él no va a ir contra su palabra. Dios nunca va a ir contra lo que Él dijo. Dice que Él vela por su palabra para que su palabra se pueda cumplir. Él vela, y eso es lo que Dios hace con nosotros. La palabra que Él nos dio, las promesas que Él nos dio. Él vela por su promesa, por su palabra. Él cuida hasta que se
cumpla ese tiempo, hasta que haya el tiempo del cumplimiento de todo lo que Él habló sobre tu vida, sobre mi vida, sobre su pueblo, sobre la vida de los que estamos en Cristo. Él no le conocía, por eso él intentó comprarle a Dios, levantando 7 altares que Dios nunca le pidió. Dios nunca mandó levantar en el Antiguo Testamento más que un altar. Y nunca mandó levantar aquí, allá. Había el lugar que él elegía. Y dice que Dios le salió al encuentro a Balaam otra vez. Y puso otra vez su palabra en su boca. Y le dijo, ahora volvé y vas a decir lo que yo puse en tu boca. Y fue otra vez él al rey Balac. Y le dijo Balac, ¿qué dijo Jehová? Entonces él tomó otra vez su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras. Dios no es hombre, empieza a hablar. En ese momento que Dios puso la palabra en su boca, Dios no es hombre para que mienta. Una revelación del carácter de Dios en ese momento él tuvo, en ese momento de inspiración divina. Dios no es hombre para que mienta, y esa es la palabra también para vos y para mí. Dios no es hombre para que mienta. Dios no miente. Lo que Dios habló, Él cumple. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no miente. Dios no se está arrepintiendo de las cosas. Dios dijo, y no hará. Si Dios dijo, no va a ser, no hará Dios. No hará Dios lo que te habló, no hará Dios lo que te prometió, me prometió. Él no es hombre para mentir. Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Entonces lo que Él dijo, lo que Dios de los cielos y la tierra dijo, ¿acaso Él no va a hacer? Él habló y no lo ejecutará. No va a ejecutar sus palabras. ¿Acaso no va a ejecutar su sentencia? ¿Acaso no va a ejecutar, llevar a la ejecución lo que el juez justo, lo que el juez de los cielos, de la tierra ha dicho, ha sentenciado? Así como la sentencia aquí en la tierra de un juez es firme, se tiene que llevar a su cumplimiento, cuanto más la sentencia de un Dios vivo, de un Dios todopoderoso. Lo que Él habla sobre su pueblo, lo que Él habla sobre tu vida y sobre mi vida, eso se va a ejecutar. Sus ángeles van a ser enviados para ejecutar su palabra sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Va a ejecutar Dios. Porque Dios no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Él dijo, ¿acaso Él no va a hacer? Él va a hacer y va a mandar ejecutar la sentencia del Dios de los cielos y de la tierra, del juez justo. Su sentencia, su palabra es firme e irrevocable. He aquí he recibido orden, dijo Balaam, para bendecir. Él dio bendición, Dios dio bendición y no podré revocarla. La bendición que Dios te dio a vos y a mí no se puede revocar. Dios ya bendijo, ya nos bendijo en Cristo. Jesús se hizo maldición para darnos bendición, para que estemos bajo bendición, para que estemos bajo su sangre, su palabra. Nadie va a poder revocar la bendición que Dios nos dio. Cuando Dios nos bendijo, benditos somos. Pueden levantar altares de aquí para allá. Pueden levantar hechiceros, agoreros. Pueden levantar macumberos. Pueden levantar altares. Ofrecer sacrificio a sus dioses. Hacer trabajo. Pero lo que Dios bendijo, bendito es. Y nadie puede revocar. Nadie es nadie. Porque Balaam era un hechicero. Era un hombre que tenía autoridad en sus palabras. Por eso él era famoso. Por eso este rey le mandó llamar. Porque dice que se cumplía lo que él decía. Pero él mismo está reconociendo: no podré revocarla. Aleluya. No podré revocar la palabra de bendición que Dios ya dio. Pero ojo,
Más adelante les voy a dar la clave de lo que estamos hablando. De cómo Satanás quiere romper esa barrera de bendición en nuestras vidas para que nosotros mismos la autoricemos a entrar. Porque no puede ser revocada ninguna autoridad legal, ninguna autoridad es legal en el reino espiritual. No tienen legalidad de entrar, de maldecir al pueblo que Dios ya bendijo. Solo nosotros podemos darle esa autorización. Continúa diciendo Balaam: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, le dice. Tiene fuerzas como las del búfalo. Tiene fuerzas. Él vio la fuerza que tenía Israel como las del búfalo. Y es la fuerza que Dios te da a vos y a mí. Dice, tendrán fuerza como las del búfalo. Es una promesa no solamente para Israel, pero para la iglesia, para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Es una promesa que vos y yo podemos orar y clamar cuando estamos sin fuerza, cuando ya no tenemos ninguna, y decirle: Señor, dame fuerzas como las del búfalo. Háceme fuerte como las del búfalo, como el búfalo. Háceme fuerte en mi cuerpo, háceme fuerte en mi salud, háceme fuerte en todas las áreas de mi vida como el búfalo. Y dice, continúa diciendo: porque contra Jacob o Israel no hay agüero, ni adivinación contra Israel. No hay maldición que pueda penetrar, que pueda entrar la barrera de la palabra que Dios ya lanzó sobre ellos y que ya les bendijo. No hay hechicería, no hay macumbería, no hay brujería que pueda entrar contra el pueblo de Dios. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore su presa y beba la sangre de los muertos. Entonces el rey Balac le dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Si no estás consiguiendo maldecirle, no vayas a bendecirle. Porque este rey reconocía el poder de las palabras, lo que estamos hablando hoy. Balaam le respondió a Balac, al rey: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me digas, eso tengo que hacer? Y le dijo Balac, el rey, le dijo a Balaam: te ruego que vengas por tercera vez. Te voy a llevar a otro lugar. Por ventura, puede ser que le parezca bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Simpático, ¿verdad? Y Balac le llevó a Balaam a la cumbre, otro lugar. Entonces Balaam le dijo a Balac: edificame acá 7 altares, otra vez, y 7 carneros. Otra vez. Y Balac hizo como Balaam le dijo, ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Pero cuando vio Balaam que le parecía bien, cuando él se dio cuenta que le parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, ya no fue como la primera y la segunda vez a buscar a ver si Dios cambió de idea, sino que dice que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Primera vez acá habla que el Espíritu de Dios vino sobre Balaam. Las otras veces dice Dios puso su palabra en su boca. Dios le hizo hablar. Pero ahora él se dio cuenta que ya no iba a poder, que Dios no podía maldecir lo que él bendijo. Y encima que a Dios le agradaba que se bendiga a su pueblo. Entonces él alzó sus ojos
y le vio a Israel. Y ahí el Espíritu de Dios vino sobre él. Así como el Espíritu de Dios viene sobre cada uno cuando alineamos nuestro corazón a Dios, cuando alineamos nuestra voluntad a Dios, cuando ya dejamos de luchar contra Dios, cuando ya dejamos de pelear contra la voluntad de Dios, cuando ya dejamos de forzar que nuestra voluntad sea hecha en lugar de la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros también peleamos, insistimos. Como Balaam fue insistente desde un inicio, desde la primera vez que Dios ya le habló y le dijo, no vayas con ellos, no le bendiga al pueblo que yo ya le bendije. Desde allí Balaam empezó a insistir. Y muchas veces nosotros somos así. Muchas veces nosotros tomamos el camino de Balaam. Ya sabemos que esa no es la voluntad de Dios. Ya sabemos que esa persona no es la voluntad de Dios. Ya sabemos que esa situación no es la voluntad de Dios. Ya sabemos que ese lugar no es la voluntad de Dios. Ya sabemos, pero somos como Balaam. Insistimos. Pero será Dios, pero será que no es, será Dios que no es, será que no es, pero y si cambia, y si esto, y si aquello, insistimos. Hasta que llega un momento que Dios dice, ¿sabes? Haz lo que querés, pero va a haber consecuencias y de ellas yo te quiero librar. No sé, tal vez a alguien Dios le está hablando en esta mañana. No sé si vos estás insistiendo en algo que Dios ya te dijo no. No sé si vos estás insistiendo en algo que Dios ya te dijo, esto no es para tu bien, esto no es para tu beneficio, este no es para tu bendición. Y entramos en ese espíritu de Balaam de insistir y tratar de convencer a Dios que haga lo que nosotros queremos. Pero cuando cedemos a nuestra voluntad y entendemos y decimos, esto a Dios le agrada, entonces me voy a unir a lo que a Dios le agrada. En ese momento, el Espíritu de Dios viene como vino sobre Balaam. Entonces tomó su parábola y dijo, allí él ya empezó directamente bajo el Espíritu a bendecir. Y dijo el varón de ojos abiertos, porque Dios le abrió sus ojos en ese momento, porque cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, allí nuestros ojos espirituales se abren, allí las escamas y la ceguera es quitada, allí el velo es retirado y ahí empezamos a ver aquello que no veíamos, a entender aquello que no entendíamos. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas, por eso tenemos que clamar que el Espíritu de Dios venga sobre nuestras vidas, que el Espíritu de Dios venga, habite en nosotros, nos cubra, nos rodee, para que nuestros ojos sean abiertos. Y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, los oídos espirituales también se abren cuando el Espíritu de Dios viene sobre la persona. Dijo el que vio la visión del Omnipotente, él empezó a tener visiones, él empezó a ver, Balaam por primera vez empezó a ver, empezó a entender, empezó a escuchar, empezó a tener ese entendimiento. Caído pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Empieza él a bendecir. Cuán hermosas son tus tiendas, tus habitaciones, Israel. Cuán hermosas son tus tiendas, tus habitaciones, pueblo de Dios, hijo de Dios. Cuán hermosas son tus tiendas, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos tan extendidas, como huertos junto a ríos. Él empezó a tener una visión de un huerto junto a un río, como aloes plantados por Jehová, como cedro junto a las aguas. De sus manos destilarán agua y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, así como Dios te saca a vos y a mí de Egipto, del mundo de la perversión. Tiene fuerzas como la del
tiene fuerzas como la del búfalo, devorará a las naciones enemigas. Él te profeta, está viendo lo que tiene Israel de parte de Dios, y esa misma promesa y bendición está sobre hoy la iglesia, está sobre su pueblo, está sobre vos y sobre mí. Cuando estamos en Cristo, vamos a devorar a nuestros enemigos, aquellos que se levantan contra nosotros, a los enemigos de Dios, no por nuestra fuerza, no por nuestro poder, pero por el poder, por el Espíritu de Dios. Desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas, y se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Esta es una bendición que es para Israel y continúa siendo. Por eso nosotros tenemos que bendecir a Israel. Tenemos que bendecir, porque dice que son benditos los que bendicen a Israel, y esto continúa vigente hasta el día de hoy. Por eso tenemos que orar por Israel, bendecir a Israel, y esto también es sobre la iglesia de Jesucristo hoy. Benditos son los que nos bendicen y malditos los que nos maldicen. Es una ley espiritual, esto hace parte, pero también esto nos toca a nosotros, porque como estamos hablando de las palabras, de cuidar las palabras, a veces nosotros mismos podemos estar maldiciendo a Israel, al pueblo de Dios, a un hermano en Cristo, a un creyente, a un siervo, a un pastor ungido que Dios ungió y levantó, y porque no nos gusta podemos estar levantándonos en juicio contra ellos, podemos estar criticándoles, podemos estar hablando en contra, y nosotros estamos entonces hablando en contra de Dios, en contra de su pueblo, en contra de sus ungidos, en contra de sus hijos. Y eso no trae bendición a nuestra vida. Al contrario, eso rompe esa barrera de protección y le damos puerta abierta al enemigo para que pueda entrar. Entonces dice, se encendió la ira del rey Balac contra Balaam, y batiendo sus manos, batió sus manos y dijo así: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí que los bendices ya 3 veces. Entonces ahora él le dijo, andate, volvé a tu lugar, volvé a tu lugar. Y allí, ustedes pueden leer, yo no voy allá por nuestro tiempo, ya no voy a leer, está en Números 24:10. Esta historia está en Números 22, Números 22, 23 y 24. Pueden leer. Del 24, del versículo 10. Todavía continuó el profeta profetizando todo lo que iba a pasar a los madianitas, a este rey. Tuvo la revelación del Mesías. Y esta es la historia, mis queridos. Es extraordinaria esta historia. Demasiado, muchas cosas podemos quitar, mucha riqueza. Pero les quiero decir qué pasó. La única forma de que Israel pierda su bendición, su beneficio, es que ellos mismos actúen en contra de los principios de Dios. Es que ellos mismos abran las puertas. Y ocurre hoy lo mismo. ¿Y saben qué pasó? Dice que como Balaam no pudo maldecir, Balaam todavía encendido por la codicia, por las riquezas, por querer agradar al rey Balac, él le aconsejó y le dijo a este rey de Madián cómo él podía hacer para que Israel caiga en pecado y pierda esa protección de Dios. Era la única forma. Y le dijo, usa las mujeres, usa la seducción de las madianitas, envíale a las mujeres a los israelitas, invitarle para una fiesta, hacerle a ellos que puedan añadirse, puedan adorar a los ídolos paganos, que puedan rendirse a la idolatría y que puedan rendirse a la relación sexual con estas mujeres. Allí vas a romper esa barrera. Y por el consejo
de Balaam, este rey hizo así y pasó. Fueron las mujeres y consiguieron echar a los hombres. Y ellos se volvieron a la idolatría y a la relación con ellas. ¿Y qué pasó? Entró juicio de Dios. Se rompió. En ese momento tuvo que haber un juicio de Dios. Y murieron mucha gente a causa de una plaga que llegó. Mis queridos, mi batería está por terminar. Ya me avisó acá. Se está por cerrar. Lo que quería compartir con ustedes hoy. Es importante esta palabra. Martes que viene vamos a interceder, vamos a orar, interceder. Pero cuando el Espíritu me dice enseñar la palabra es lo que yo hago. Entonces me adentro a la palabra para que podamos fundamentarnos y entender. Entonces en esta mañana yo solamente te quiero decir, guarda tu corazón en este tiempo. Guarda lo que pensás. Guarda tus emociones y tus actitudes. Porque en Cristo somos bendecidos, pero el enemigo maquina afectarnos día tras día. Levanta personas, levanta situaciones, levanta aún gente tal vez que nos maldiga, que ore en contra, que hagan trabajos. Pero mientras estamos en Cristo, mientras estamos en su palabra, quiere decir mientras estemos bajo los principios, andando en los principios de Dios, en las normas de conducta, para nuestra conducta, cómo andar, cómo vivir, cómo conducirnos, entonces nosotros estamos protegidos. Cuando hablamos lo que tenemos que hablar y nos damos permiso por medio de palabras que nosotros mismos declaramos en contra, estamos bien. Podemos tener lucha, podemos tener batallas, pero siempre vamos a prevalecer. Pero cuando nosotros mismos, dice lo que nuestra palabra pronuncia, eso se va a alimentar nuestro vientre. A veces nosotros mismos hablamos en contra de nosotros. No puedo, no soy suficiente, no voy a lograr, no voy a conseguir, esto es imposible, esto es imposible. Entonces yo mismo estoy declarando, no me voy a sanar nunca, no voy a progresar nunca, todo lo me va mal, tengo luego azar, no tengo luego suerte. Son palabras que voy lanzando contra mi vida o contra mi entorno. Entonces eso es lo que se va a cumplir. Mis queridos, acá yo les dejo porque ya me dice, se terminó. Hoy me olvidé de cargar mi celular. Entonces, nos vemos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y nos vemos martes, si Dios permite. Que Dios les bendiga.